¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Apologética Evidencial. Soy tu amigo Rafael Castro y lo prometido es deuda. Había hablado acerca de un video acerca de la inmutabilidad de Dios. Así es de que vamos a hablar en esta mañana cómo es la inmutabilidad de Dios. La inmutabilidad de Dios quiere decir que Dios no cambia. Entonces, pero hay algunas preguntas que combaten contra nuestra fe cuando miramos, por ejemplo, cuando Dios trajo el diluvio, lo que dice la Biblia, que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, mientras que también tenemos el pasaje que siempre nos viene a mente que dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces los escépticos y los ateos utilizan mucho estos pasajes para hacernos pensar que nuestra fe está mal. Así es de que si Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta, entonces ¿qué pasó cuando Dios trae el diluvio? ¿O qué fue lo que pasó cuando Dios decide no destruir a Nínive? Entonces vamos a evidenciar. Muy bien. Entonces, si Dios no es hijo de hombre, no es hombre para que mienta, perdón, hijo de hombre para que se arrepienta, y su naturaleza es inmutable, es muy necesario que nosotros sepamos en nuestra teología que hay dos aspectos en cuanto a eso. Primeramente, la naturaleza de Dios y la voluntad de Dios. Esas dos no se pueden mixear. Si tú las mixeas, tu teología no va a servir y vas a confundirte tú mismo. Después va a venir el problema y vas a decir: a lo mejor es cierto, la Biblia se contradice, o a lo mejor Dios no existe, etcétera, qué sé yo. Y estos pueden ser algunos de los objetos que el enemigo puede utilizar para que tú te alejes de la fe del Señor. Así es de que cuando el profeta escribió que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿cuál es el contexto? Es necesario saber para nosotros que las escrituras, cuando fueron en el Antiguo Testamento escritas, fueron hechas en el hebreo. El hebreo no tiene vocales, puras consonantes, así es de que es muy difícil identificar muchas veces los pasajes, y es necesario que el contexto concuerde con lo que se está hablando. Así es de que ahora hay otra forma hebrea de escribir que es poética, y tiene un ritmo, hace contrastes, y lo podemos mirar en todo el libro de Proverbios, en el libro de los Cantares, en todos los libros poéticos miramos eso, y en algunas veces también en los libros de los profetas. Esto suena un poco rítmico. Dios no es no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero el contexto de que estaba diciendo ahí el profeta es porque venían los asirios y venían a destruir a Israel. Y el Señor entonces les dijo así por parte de Isaías. Y Isaías les dice: el Señor no se va a arrepentir de esto. ¿Por qué es que el Señor no se iba a arrepentir de esto? En primer lugar, porque una de las naturalezas de Dios es la justicia. La justicia viene a juicio. Israel había pecado. Así es de que naturalmente, por la naturaleza de Dios, juicio tenía que venir sobre Israel. ¿Por qué? Porque tenían todo el movimiento de los rituales, pero no los estaban haciendo. La gente no se estaba arrepintiendo. Por tanto, no había expiación por su pecado, y era necesario que viniera el juicio sobre de ellos. Así es de que otra de las cosas que tenemos que mirar es, primeramente vamos a entender la naturaleza de Dios, como ya la puse en otro video. Pero una de sus naturalezas es santo, es justo, es amoroso y es celoso. Esta naturaleza, aparte de la omnipotencia, la omnipresencia y la omnisciencia, esa naturaleza no puede cambiar, porque como dice Pedro, en él no hay sombra de variación. Así es de que su naturaleza, lo que es él, no puede cambiar. Pero en cuanto a su voluntad, puede cambiar. Y es necesario que entendamos la Biblia de esta manera. Si no la entendemos de esta manera, vamos a tener muchos problemas. La voluntad de Dios cambia solamente debido a dos cosas. Dos cosas pueden cambiar la voluntad de Dios, que es la oración y la voluntad libre de la persona. ¿Por qué? No es que Dios no sea soberano sobre nuestras vidas, sino que Dios nos ha dado libre voluntad para que nosotros hagamos como nosotros queramos. ¿Dónde es que hay esas evidencias? Lo podemos mirar en la oración del rey Ezequías, en el libro de Isaías, cuando el Señor le dice: arregla tu casa porque vas a morir. Y podemos mirar la voluntad de Dios ahí. Y de repente Ezequías empieza a orar y le dice: Señor, pero si yo he andado bien delante de tus ojos. Entonces Isaías, estando en la puerta, se regresa y le dice: el Señor escuchó tu oración.
y te ha añadido 15 años. Así es de que, ¿qué fue lo que pasó ahí en realidad? ¿Será que Dios se arrepintió de que iba a morir? Y otro ejemplo podría ser Nínive. Dios envía a Jonás a Nínive y les dice que va a ser destruido en cierta fecha, y ellos se arrepienten. Entonces Jonás se enoja y dice: yo sabía que ibas a tener misericordia. Así es de que miramos que Jonás puso la naturaleza de Dios por encima de lo que parecía un arrepentimiento. La palabra de Dios está hablando también en el diluvio acerca de... Es un lenguaje antropomórfico nuevamente. ¿Qué quiere decir eso? Que con lenguaje humano tratamos de interpretar lo que un ser divino está haciendo. ¿Por qué podemos mirar que en realidad Dios no se arrepintió, sino que trajo el diluvio? Vamos a observar lo que es la esencia de Dios aquí. El amor y la justicia. ¿Qué fueron los factores que implicaron a que Dios destruyera el antiguo mundo? ¿Dios tenía amor por ellos? Sí. Pero ¿qué dice ahora? La justicia de Dios que viene con juicio. El mundo había pecado, se había apartado de Dios, estaba haciendo continuamente el mal. Dios no puede negar su naturaleza y no castigar al pecado, porque esa es su naturaleza. Dijimos que la naturaleza de Dios no cambia, pero la voluntad puede cambiar. La voluntad de Dios era que todos se arrepintieran. Dice Ezequiel 33:11: yo no tomo placer en la muerte del impío, sino que todos se arrepientan de su camino y volteen hacia mí. Entonces, y otra cosa que permitió la aniquilación del antiguo mundo es que no había puesto una base de rituales como los que tenía Israel para que pudieran cubrir su pecado. En aquel entonces sabemos que todos los rituales del Antiguo Testamento solamente cubrían, no limpiaban el pecado. En realidad Jesucristo es el que en realidad pudo limpiar el pecado. Es por eso que después de su resurrección todos los santos del Antiguo Testamento ascendieron con él. Entonces ahí podemos mirar que Dios en realidad ejecutó sobre el antiguo mundo su justicia y su naturaleza más que su voluntad. Y ahí podemos mirar que Dios en ningún momento se ha negado a sí mismo. Entonces podemos mirar que la voluntad de Dios puede cambiar a través de oración. También podemos mirar la parábola de nuestro Señor Jesucristo, cuando la viuda viene al juez injusto, impío, y tanto viene que lo hace cambiar y lo hace hacerle justicia a esta viuda, y nos lo da a nosotros como ejemplo para decir: mira, a través de tu oración puedes mover la voluntad de Dios. Y si nosotros seguimos aferrados en que Dios no cambia, el elemento, el factor en el que decimos Dios no cambia, habla de una teología de la personalidad de Dios, no de su voluntad. Cuando nosotros decimos no, Dios no cambia, y mira, por tanto Él no puede arrepentirse, no puede hacer esto, estamos nosotros confundiendo las dos cosas. Otra cosa que cambia la voluntad del Señor es nuestra voluntad libre, o nuevamente el antiguo mundo. Dios, ¿para qué hizo el hombre? Para que habitara la tierra. Pero algo pasó. El mundo se alejó de Dios y se hizo completamente malvado. Entonces nuestra libre voluntad cambió la voluntad de Dios, o nuestro libre albedrío. Dentro de nuestro libre albedrío hay otras dos cosas, que viene siendo la voluntad de Dios sobre nuestras vidas y la voluntad permisiva de Dios sobre nuestras vidas. La voluntad de Dios es lo mejor de ti, lo que Dios quiso desde el principio para tu vida. Y la voluntad permisiva de Dios viene siendo lo que Dios ha permitido por parte de tu voluntad libre. Por ejemplo, Dios quería ser el rey de Israel en todo el libro de los jueces, pero Israel se rebeló y dijo: queremos rey, queremos rey. Entonces la voluntad permisiva de Dios les permitió tener rey. A veces nosotros que hacemos algún mal y recibimos las consecuencias, y después de las consecuencias decimos: oh, es que Dios me quería aquí. Es mentira. Dios no te quería humillar ni nada de eso. Tú solo por tu propia voluntad libre te fuiste ahí. Lo que pasa es que Dios hace lo mejor de las peores situaciones. Y estamos hablando de cuando nosotros optamos por mal. Cuando nosotros somos
humillados por el Evangelio, entonces somos bienaventurados y no hay problema. Romanos 1:28, todas las cosas nos ayudan para bien. Pero cuando nosotros por nuestra propia maldad somos llevados a un lugar malo, oscuro en nuestras vidas, decimos, oh, era voluntad de Dios. No, no era voluntad de Dios, pero la voluntad permisiva de Dios, por no infringir tu libre voluntad, te llevó hasta ahí, pero Dios lo utiliza aún para bien, para que seas testigo de Él donde quiera que estás parado. Así como dijo José, ustedes, a sus hermanos, ustedes intentaron hacer mal para mí, pero Dios lo volteó y lo hizo para bien. Ese es el poder de Dios sobre la maldad. Y para que Dios sea glorificado sobre todas las cosas, sobre su voluntad, sobre tu voluntad libre y sobre su naturaleza. Así es de que esa es la inmutabilidad de Dios. No hay que confundirlas nuevamente. Si te gustó el mensaje, dale like, compártelo en las redes sociales y no se te olvide suscribirte para que así puedas recibir los próximos videos. Soy tu hermano Rafael Castro. Dios te bendiga.